Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Hechos capítulo 21, versículo 17. Llegada de Pablo a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Santiago. Todos los líderes religiosos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los no judíos por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron a Pablo: «Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los que no son judíos. Les recomiendas que no se circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda, se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir una promesa. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden a la promesa de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes no judíos, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual». Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Arresto de Pablo. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: «¡Israelitas, ayúdenos! Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta han metido a unos hombres que no son judíos en el templo y ha profanado este lugar santo». Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto,
mandó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando: ¡que lo maten! Pablo se dirige a la multitud. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo preguntó al comandante: ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, respondió el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, dijo en hebreo: Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino. Arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. Así lo pude atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de líderes religiosos. Incluso obtuve la parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dándome aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me respondió: vete, yo te enviaré lejos de los no judíos. Pablo, el ciudadano romano. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: ¡bórralo de la tierra! ¡Ese tipo no merece vivir! Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire,
El comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con correas para azotarlo, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, respondió Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Pablo ante el consejo. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban a los judíos, a Pablo lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Hechos capítulo 23. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le dijeron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Palabra de Dios. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 4. Josafat nombra jueces. Josafat se estableció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Berseba hasta los montes de Efraín para hacerlo volver al Señor, Dios de sus antepasados. En cada una de las ciudades fortificadas de Judá nombró jueces y les advirtió: tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor que está con ustedes cuando impartan justicia. Por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. En Jerusalén, Josafat designó también a levitas, sacerdotes y jefes de las familias patriarcales de Israel
para que administraran las leyes del Señor y resolvieran pleitos. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les ordenó: ustedes actuarán con fidelidad e integridad bajo el temor del Señor. Cuando sus compatriotas vengan de las ciudades y sometan al juicio de ustedes casos de violencia o algún otro asunto concerniente a la ley, los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas, ustedes les advertirán que no pequen contra el Señor, para que su ira no caiga sobre ustedes y sobre ellos. Si así lo hacen, no serán culpables. El sumo sacerdote Amarías los orientará en todo asunto de carácter religioso, mientras que Zebadías, hijo de Ismael, que es el jefe de la tribu de Judá, lo hará en todo asunto de carácter civil. También los levitas servirán como oficiales ante ustedes. Anímense y manos a la obra. El Señor estará con los que actúen bien. Capítulo 20. Josafat derrota a Moab y Amón. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expuso a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en honor de tu nombre, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la plaga, o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo que lleva tu nombre y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aun los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea, y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también usted, rey Josafat. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos
para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor Dios de Israel a voz en cuello. Al día siguiente, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: Habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres se encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de alegría porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de liras, arpas y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Fin del reinado de Josafat. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar en Judá y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, pues el pueblo aún no se había consagrado al Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hanani, que forman parte del libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías de Maresá, profetizó contra Josafat: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Joram lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías,
Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia. También les entregó ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo dio a Jorán, porque era el hijo mayor. Jorán, rey de Judá. Cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos oficiales de Israel. Jorán tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 8 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó con sus oficiales y todos sus carros de combate. Los edomitas cercaron a Jorán y a los comandantes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Desde entonces Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libna, que en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Jorán abandonó al Señor Dios de sus antepasados. Además, Jorán construyó altares paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén a prostituirse y a los de Judá a descarriarse. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje: Así dice el Señor Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén se prostituyeran con la idolatría, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. A ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Jorán. Así que marcharon contra Judá, la invadieron y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Jorán. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y, al cabo de 2 años, murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron sus intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera funeral en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Jorán tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Palabra de Dios. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.